La única manera en que nosotros podemos honrar a Dios y avanzar su reino es siendo discípulos de Cristo. Él nos envió a nosotros a que seamos discípulos de Cristo. No gente solamente que asiste a la iglesia, sino Él quiere desarrollar un discipulado en la vida de cada uno. Hay mucha gente que solamente se contenta o se alegra con ir a la iglesia. Pero ir a la iglesia es el primer paso, pero lo que usted necesita es conocer al Señor. La iglesia está bonita porque hay gente linda, hay gente agradable y todos son muy amables. Pero la iglesia está llena de personas que son pecadoras, que han reconocido su condición delante de Dios y que se han arrepentido de su condición, cuando uno puede comprender. Pero la pregunta es comprender qué. Para que nosotros podamos comprender la razón de nuestra misión, primero es importante conocer cuál es el gran problema en el que está metido el hombre y no lo sabe. Esto probablemente es lo que todo el mundo ha escuchado, que Dios lo ama, pero Él quiere que cada persona conozca la verdad. Y probablemente esto es lo más importante que vas a escuchar. Dios creó al hombre, sí, y lo hizo perfecto. Diga conmigo perfecto. Perfecto. Ok, lo hizo perfecto, pero lamentablemente por causa del pecado, el hombre quedó muerto, separado de Dios y en una naturaleza de pecado que el hombre no puede corregir. ¿Sabe lo que eso significa? La palabra muerto, cuando nosotros pensamos en una persona que ha muerto, sabemos que nunca más es parte de nuestro mundo, ¿verdad? Bueno, Dios le dijo a Adán que el día que él coma del fruto del cual le prohibió, él moriría espiritualmente para luego morir físicamente. Muriendo morirás, es lo que significa lo que él estaba haciendo. Y desde que Adán y Eva pecaron hasta nuestros días, todos hemos heredado una naturaleza corrupta de pecado, separados de Dios y atrapados en una naturaleza de pecado. Es cuestión solamente de tiempo para que el hombre pueda experimentar y saber cuál es su condición. Cuando uno ve a un niño que empieza a desobedecer, ese niño no desobedece, uno dice, mira, se parece a su papá o se parece a su mamá. No, sí, pues es un malcriado. No sé si eso ha pasado cuando nosotros vemos a los niños, pero en realidad él está obedeciendo a una naturaleza con la que ha nacido. A nuestros hijos no hay que enseñarles a hacer lo malo, vienen con eso. Lo que hay que enseñarles es hacer lo que es correcto delante de Dios. El hombre no lo sabe, pero esta es la naturaleza en la que ha sido atrapado. Y justamente esto es la tragedia de la humanidad. La evidencia de que cada persona que nace en este mundo nace bajo el pecado es la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Y la evidencia de que cada persona en este mundo, desde que nace pecador, es que nace para morir. Nos alegramos cuando un niño nace, pero sabemos que ese niño nace para morir. ¿Es así o no es así? El niño nace para morir. No queremos que ningún niño muera o que ninguna persona muera. Nos dolemos de eso, pero la paga del pecado es muerte. Y esto es la tragedia en la que está atrapada la humanidad. El hombre piensa que los problemas terrenales y temporales que tiene son sus verdaderos problemas. Pero los problemas terrenales y temporales que nosotros experimentamos en nuestra vida son solamente el resultado y el reflejo de una corrupción con la que todos hemos nacido. El egoísmo y todo el resultado de este mundo es el resultado de un mundo que está separado de Dios y atrapado en su propia corrupción. Cada hombre nace con esta naturaleza y esta es justamente la razón por la que vino Cristo. Muchas personas piensan que Cristo ha venido para resolver los problemas de mi matrimonio o de mi enfermedad o mis problemas económicos. Y sí es verdad que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él anduvo sanando personas, haciendo milagros, restaurando vidas, pero Él no vino a resolver ese problema. Él vino a resolver el problema más grande que el ser humano tiene, que nace para morir y también para ser condenado a la eternidad. Ese es el verdadero problema de la humanidad. Que el hombre nace para morir físicamente y luego para ser condenado. Y esa es la razón por la cual este evangelio tiene que ser anunciado. ¿Por qué? Porque el evangelio que anuncia, el evangelio anuncia las buenas noticias de Dios para la vida del hombre. ¿Cuáles son esas buenas noticias? De que Él ha venido, primero, a pagar el precio del pecado y segundo, para hacerlo, Él tenía que vivir una vida sin pecado. Es decir, Jesús nunca pecó. Y Él tenía que morir como un sustituto por pecadores como tú y como yo. La Biblia nos enseña claramente que cuando Él murió, Él fue puesto en una tumba, pero al tercer día Él resucitó de los muertos,
venciendo el poder del pecado. ¿Cuál es el poder del pecado? La muerte. ¿El poder del pecado cuál es? ¿Cuál es el poder del pecado? La muerte. La muerte es el poder del pecado. Por el pecado es que la gente muere. No mueren por las enfermedades. Las enfermedades son solamente la razón y la forma en que se manifiesta la naturaleza corrupta en el hombre. El hombre muere por causa del pecado. Y el pecado trae como consecuencia. Y esta es la razón por la cual Cristo resucitó de los muertos. Mucha gente no entiende la resurrección. Mucha gente celebra la resurrección y no entiende absolutamente nada de lo que ocurrió cuando Jesús estuvo ahí. ¿Saben por qué no lo entienden? Porque no hay evangelio aún en sus vidas. Escuchar este evangelio es un privilegio. ¿Por qué es un privilegio escucharlo? Porque te hace ver cuál es la condición del hombre y de dónde nos ha librado el Señor. Jesús resucitó de la muerte, venciendo el poder del pecado, que era la muerte, y también como consecuencia la condenación eterna. ¿Sabes? Un día todos vamos a resucitar de los muertos, porque la obra de Jesús es tan poderosa que todos vamos a resucitar de los muertos. Pero el gran problema en que verdaderamente está la humanidad ahora es que unos resucitarán para vida eterna, mientras que los otros lo harán para condenación eterna. Si usted no tiene la certeza en su corazón, y esto no se trata de yo soy bueno, yo me porto bien, ¿por qué iría yo al infierno? Es que no se trata acerca de lo que usted piensa o cree, porque si usted no tiene una fe bíblica, así usted crea que es una buena persona. Jesús dijo que ninguno es bueno, no hay nadie bueno. Si el Hijo lo dijo de esta manera: si ustedes siendo malos, Él nunca aseguró que el hombre es bueno, porque el hombre nace ya corrupto, la evidencia es la muerte, pero Él venció la muerte y también venció el poder del pecado. Jesús nos dio un mandato para cuando usted escuche este evangelio en Marcos 1:15. ¿Cuál fue ese mandato? De responder al llamado de Dios. Él dijo: el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo es que el reino de Dios se acerca? A través de su evangelio. ¿Para qué? Para que cada persona pueda responder ese llamado. Y Él dijo: arrepiéntanse y crean en el evangelio. La responsabilidad que Dios le da a sus hijos es responder al evangelio una vez que éste es anunciado a sus vidas. Si haces esto, la Biblia nos habla de que 4 cosas van a ocurrir en tu vida. Primero, tu pecado va a ser perdonado. ¿Y sabes lo que trae eso como consecuencia? Tienes derecho a la resurrección, pero para vida eterna. Y eso es grandioso. Segundo, vas a estar reconciliado con Dios en una relación correcta. Pero ojo, no a tu manera. No existe tal cosa de que una persona puede vivir a su manera, llevar un evangelio, un cristianismo a su manera. Necesitas esta palabra. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos estudios de discipulado, para que tú puedas conocerte a ti mismo, conocer a Dios a través de las Escrituras y ver quién es Él, aprender a conocerlo. Tercero, la Biblia dice, y Jesús lo prometió, que el Espíritu Santo iba a vivir en nosotros. Y Él te va a ayudar a convertirte no en lo que tú quieres ser, porque muchos de nosotros queremos: ay Dios, ayúdame a lograr mis propósitos. Ay Dios, ayúdame con este negocio. Ayúdame con esto que estoy acá. Y de hecho que Dios tiene misericordia de nosotros, pero el Espíritu Santo es la persona de Dios que te va a formar a la imagen de Cristo. Porque la imagen de Cristo, la imagen de Dios, es lo que se perdió en la caída, en el pecado, por causa del pecado de nuestros primeros padres. Y Él te va a ayudar a convertirte en la persona que Dios quiere que seas. No en lo que tú quieres ser, en lo que Dios quiere que seas. Y por último, porque va a llegar un día en que nuestros días acaben en esta tierra, los tuyos y los míos. Dios sabe cuándo es ese día, pero cuando termine tu tiempo en esta tierra, vas a pasar la eternidad en el cielo. Pero también tengo que decirte lo que pasará con los que no responden al llamado de Dios. La Biblia dice que ellos pasarán la eternidad separados de Él y en el infierno. Y ojo, a pesar de que Jesucristo murió como un sustituto por cada persona, ellos pasarán la eternidad en el infierno, pagando el precio de todos y cada uno de sus pecados. Un día Jesús va a regresar, pero no como vino la primera vez. Él vino como el Cordero de Dios, que ya quitó el pecado del mundo. Él ya resolvió el problema del hombre. Ahora este evangelio
está siendo anunciado a todo el mundo, para que todo aquel que en Él ve y en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque el plan de Dios es que cada persona sea salva. La pregunta es, ¿cómo vas a responder a este evangelio? ¿Cómo vas a responder al llamado de Dios? Porque tú puedes salir de este lugar y seguir viviendo tu vida a tu manera y vivir engañado o engañada. Y yo no estoy aquí para juzgar a nadie ni cuestionar a nadie, pero como ministro del evangelio, como ministro del Señor, soy llamado a anunciar el evangelio de manera correcta. Que cada persona pueda escuchar el evangelio y entender su condición, porque cuando estemos un día, como todos lo estaremos, delante de Dios, nadie va a poder decir, a mí nadie me dijo, a mí nadie me explicó, yo no sabía. Esa es la razón por la cual el evangelio es anunciado. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder a este evangelio? Asegúrate de estar convencido, convencida de saber primero bien quién es Jesús y realmente entregar tu vida a Él, porque una vez que terminen tus días en esta tierra, ya no habrá oportunidad para eso. Te voy a decir algo, en el infierno todos son creyentes y ellos darían toda su vida, quizás toda la fortuna, todo lo que tuvieron en este mundo para tener un segundo de vida, para cambiar su condición. Por eso les digo que es un privilegio oír el evangelio. ¿Por qué es un privilegio? Porque te permite poner tu mirada delante de Dios. Amén.